título de la predicación de hoy, hermanos, el mensaje del día de hoy es obra inconclusa. Hay unos programas que hay en Netflix, había antes no me acuerdo, en algunos canales como, ni me acuerdo los nombres ya, Nat Geo creo, no sé, que agarraban casas prácticamente que eran, no das un centavo por ellas. Y está suave, ¿no? Agarraban casas que la verdad estaban completamente destruidas, que no dabas un paso por ellas y le invertían algo de dinero y después sacaban casas increíblemente bonitas. Recuerdo también uno de estos programas que había gente que estaba batallando por alguna razón económica o algo que destruyó el hogar y les decían que se fueran y regresaran en una semana, creo, en un par de días, no recuerdo la cantidad de tiempo. Y cuando regresaban era una casa completamente nueva, increíble, nada que ver con lo que había la primera, antes de que la reconstruyeran. Es increíble ver lo que el potencial de un terreno y una casa fea, me explico, pudiera llegar a ser cuando se le invierte. Es simplemente las posibilidades, depende de cuánto, me explico, de cuánto sean tus posibilidades, puedes llegar a ser algo increíble aún de un terreno tan pequeño. Y es divertido ver cómo juegan con estas cosas. Hace unos días estaba viendo un programa de motores, como motores completamente deshechos para los hombros, ¿no? Van a estar un poco más de acuerdo conmigo. Están deshechos, me explico, y pasan por todo el tratamiento y sacan otra vez un motor increíblemente perfecto, me explico, anillado, todo engrasado, como si nunca nada hubiera pasado por él. El día de hoy me quisiera enfocar, hermanos, porque la Biblia enseña, y vamos al primer versículo, Filipenses 1, capítulo 6, dice, estando persuadido de esto. Mi intención el día de hoy es precisamente persuadirlos de esto. Algo con lo que batallé, sobre todo al principio de cuando empecé a trabajar en el ministerio, es que las personas, no por el tiempo que llevan en la iglesia, no mide su grado de espiritualidad. Eso me costó entenderlo, porque había gente que llevaba, me explico, 15, 20 años en la iglesia, y yo decía, no, pues este hombre va a ser, me explico, fiel. Nunca una palabra corrompida va a salir de su boca. Va a ser, me explico, lo que dice lo va a hacer, un hombre espiritual. Si pido consejo, él me lo va a dar. Y me di cuenta que no necesariamente es así. Y uno se pone a cuestionar, pero ¿cómo no puede ser si llevas mucho tiempo en las cosas de Dios? Es muy fácil, porque nunca permitió que Dios obrara, hiciera cambios en su vida. La Biblia dice, estando persuadidos de esto, dice la Biblia, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, dice la Biblia que Dios, cuando nosotros somos salvos, empieza a hacer un trabajo en nosotros. ¿Sabes cuándo termina ese trabajo? Hasta el día de Jesucristo. Ahorita vamos a ver un poco más adelante. Pero el punto número 1 que quiero hablar aquí es que somos una obra en construcción. Punto 1, obras en construcción. ¿Sabes? Nosotros, hermanos, no somos una obra terminada. Ninguno de nosotros puede llegar todavía y caminar sobre el agua porque nos falta mucho. Unos estamos en diferentes niveles. Unos estamos, me explico, aquí batallando con el aprender a leer la Biblia y el ser disciplinados en esto. Y otros estamos batallando con el ser constantes y seguir y ser fiel y ser de bendición a otros. Otros estamos batallando hay diferentes áreas con las que personas están batallando. Pero la verdad es que todos estamos en construcción. Y ninguno de nosotros puede llegar ahorita y yo llegué, entonces tiene el derecho entonces de criticar a los demás porque todos estamos en construcción. Algo que he visto también es que no puedo esperar yo de una persona que está tomando buenas decisiones que no se equivoque porque está en construcción. No puedo esperar que sea completamente fiel, me explico, que no tenga sus dificultades porque he aprendido que está en construcción y Dios tiene sus tiempos para hacer ver a las personas que hay cosas y cambios que tienen que hacer para perfeccionarlos. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará. Es muy fácil, me explico, voltear a ver a los demás y empezar a criticarlos cuando, tú alguna vez estuviste así. Cuando tú batallaste con lo mismo. Y muchas veces gente empieza, por ejemplo, a entrar al liderazgo y tiene sus fallas y hay otros acá criticando, pero pues espérate, todo tiene su tiempo. He aprendido, la verdad es que Dios obra, me explico, a diferentes velocidades en otras personas.
Y he aprendido también que muchas veces somos muy presurosos para juzgar, cuando la Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Quisiera empezar con esto porque dice, y estando persuadida de esto. Necesito, hermanos, o mi primer punto tiene que ver mucho con el que reconozcan quién inició la obra. La obra la inició Jesucristo. Cuando nosotros fuimos salvos, cuando nosotros decidimos y reconocimos que nuestro Salvador era Jesucristo, que Él murió por nosotros y su sangre es suficiente para limpiar todos y cada uno de nuestros pecados, inició Él la obra. Ahora, la Biblia dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. La pregunta es, ¿quién es el que va a perfeccionar la obra? Según el versículo es el que la comenzó, Jesucristo. Y digo esto porque muchas veces somos muy presurosos en nosotros apurar a las personas. Ándale, échale ganas, ándale. No te quiero hacer esto, ándale, haz aquello, me explico. Y tú no lo vas a convencer. ¿Por qué? Porque tú no comenzaste la obra. La comenzó Jesucristo. Veo muchas veces situaciones ahí donde padres llegan y me dicen, hey hermano, le traigo a mi hija o le traigo, me explico, a X o Y persona, por favor hable con ellos. El problema es que yo no comencé la obra. Amén. Veo muchas veces desde que hablo con el pastor Montaño, el de seguro, me explico, y sí, hay consejo, y sí, me explico, hay ayuda, pero nosotros no somos capaces de cambiar el corazón de nadie, porque nosotros no iniciamos la obra. Ahora, no nomás nosotros no iniciamos la obra, hermano, usted tampoco inició la obra. La Biblia dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que la comenzó, dice, la va a perfeccionar. He visto personas que vienen a los pies de Cristo, empiezan a tomar decisiones y por alguna razón deciden alejarse. Dios tiene sus métodos para jalar las orejas. Dios tiene sus métodos para quebrantar el corazón. Y después existe una fidelidad, después existe, me explico, un enquebrantamiento de espíritu. Pero cuando yo me gustaría acelerar esta situación y decir, mira, por favor entiende, agarra la onda, no funciona así, porque yo no la inicié. Amén. Yo no inicié la obra. La obra la inicia Jesucristo y Él, dice la Biblia, nos perfeccionará. La promesa es, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Empezará a trabajar con usted, de alguna u otra manera, y lo vamos a ver ahorita al final, en uno de los últimos puntos de la predicación, cómo es que Dios obra y trabaja en estas áreas. Pero estando persuadido de estos, hermanos, tiene que entender que ni siquiera usted inició la obra. Muchos tratan de hacer cambios a su propia vida y se aferran en sus propias fuerzas y en su propio poder y en su propia disciplina para tratar de llegar a hacer cosas cuando usted no inició la obra. Y quieren hacerlo sin Cristo. Quieren hacerlo sin buscar a Dios. Quieren hacerlo sin humillarse en oración. Quieren hacerlo sin tener lectura. Quieren hacerlo, me explico, de cualquier otra manera. Y recuerde, el que comenzó en vosotros la buena obra es Él. Es Cristo. Quien nos va a perfeccionar. Ahora, siempre que leo este versículo, hay muchas cosas que vienen a mi mente, porque uno se pone a pensar y dice, bueno, la Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Es una promesa. Es algo que Dios, me explico, no está diciendo, es una posibilidad que el que comenzó vaya a seguir. No es una posibilidad, es un hecho. Me preocupa entonces cuando hay personas que no se están perfeccionando. Me preocupa ver gente que viene a la iglesia y nomás se sienta y después se va y es como si nunca hubieran hecho ninguna decisión. Ahora, como les dije al principio, yo no soy quien para juzgar. Yo sé que Dios tiene sus tiempos. Pero me preocupa porque nadie sabe cuándo va a acabar su vida y todos tienen una línea bien distinta de cuándo va a terminar. Y no solo la línea, sino el efecto del pecado que va a traer sobre otras personas. Me preocupa porque muchas veces parece que estamos inconscientes de esto. Y la Biblia dice que el que comenzó entre vosotros la buena obra la perfeccionará. Y veo gente que simplemente viene años y no hay diferencia y uno se cuestiona, bueno, ¿qué está pasando? O en realidad nunca iniciaron la obra en él y no es salvo. O está completamente frío a la obra que Dios quiere hacer en su vida. Nomás hay dos.
Uno no puede decir, no, yo estoy bien, la verdad es que estoy bien con Dios. Somos así. Así. Y no va a haber ningún cambio. Cristo mismo hizo ejemplo de esto. Dice, ¿quieres ver cómo es? Nomás observa su fruto, porque por sus frutos los conoceréis. Fue muy claro en esto. Si quieres ver cómo una persona si es espiritual o no, muy fácil, ve sus frutos. ¿Gana gente para Cristo? No, bueno, a lo mejor no es tan espiritual. Los frutos del Espíritu Santo se ven evidentes en él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Son característicos de la persona? No. Bueno, entonces a lo mejor no es el cristiano espiritual que dice ser. Cuando cumple más con los deseos de la carne que con los deseos del Espíritu, bueno, entonces no importa cuántos años tengas, me explico. La obra no está siendo perfeccionada en ti porque no la estás permitiendo o simplemente nunca inició. Es un hecho. El que inició en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, creo que dije varios puntos aquí. Punto A, usted no es el agente de cambio. El hombre en sus mejores esfuerzos puede aspirar a ser un instrumento en las manos de Dios para obrar en corazones, pero solo Dios cambia el corazón. En otras palabras, el hombre en su mejor esfuerzo puede, Señor, por favor, úsame y por medio de mí obra para que otra gente cambie y tome decisiones para que se acerquen a tus pies. Pero el hombre en sí no puede hacer un cambio de corazón, no puede. Cuando el hombre trata de hacer esto, normalmente se desespera y empieza a regar las cosas en vez de ayudar. La Biblia dice en Santiago 1:20, porque la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted trata de hacerla en sus fuerzas y no sale, normalmente nos enojamos. ¿Por qué? Porque no están saliendo como nos gustan las cosas. Y cambia. Y por favor haz esto. Es que no acabamos de ir a la iglesia. Que no acabamos de hacer eso. Por favor, tú cambia. Y la Biblia dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es que es cierto. Tú no iniciaste la obra. Entonces tú no la puedes apresurar tampoco. Lo máximo que puede aspirar un hombre es ser útil en las manos de Dios y que Dios lo use y sea instrumento para que Dios obre, no usted. Eso es lo mejor que pudiéramos aspirar. Usted no es el agente de cambio. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en el pastor. No dice. La Biblia dice, si alguno está con su predicador favorito, tampoco dice. No dice si alguno está con el hermano espiritual, tampoco dice eso. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabes por qué? Porque el hombre no cambia el corazón. El que inicia la obra es el que la perfecciona. Cristo es el que la perfecciona. Punto B, punto A vimos, usted no es el agente de cambio. Punto B, Dios es el agente de cambio. Si Él es el que le inició, es el único, hermanos, que le puede cambiar. Y me gustaría ver algunos ejemplos aquí. Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Saben? Por más que yo pueda esforzarme, yo no puedo cambiar el corazón de jóvenes que muchas veces están tomando malas decisiones. No se puede. Yo puedo llegar y ¿sabes qué? Mira, si sabes que en el camino que vas está mal. Oh, sí sé. Que sí sabes que la Biblia enseña que es pecado. Oh, sí sé. Oh, sí sabes. ¿Podemos orar juntos? Oh, sí. ¿Puedo derramar lágrimas? Oh, sí, pero yo no puedo cambiar su corazón. Muchas veces terminan haciendo contrario a lo que se les aconseja. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo. Y muchas veces madres frustradas están en la misma situación. Porque, hermano, pues es que usted no inició la obra. Ven, si la obra la inició Cristo, cuando veo personas que están luchando y de repente dejan de venir a la iglesia y se empiezan a alejar poco a poco de las cosas de Dios y de repente se enojan porque las cosas están saliendo contrarias a lo que ellos esperaban. Digo, pues es que más quieres. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo, no si alguno sigue su propio corazón.
Dice la Biblia que Cristo es el que perfecciona. Y si te estás haciendo todo lo posible por alejarte, entonces ¿por qué te enojes? ¿Por qué te desesperas? Tú no iniciaste la obra. Aléjate de aquel que inició la obra en ti. ¿Y cómo esperas algún cambio en tu corazón? Yo sé, todos batallamos con nuestro propio corazón. Yo batallo con muchas cosas. Mi esposa sabe muy bien con cuáles cosas batallo. Muy bien. Y Isabela también. ¿Saben? Hay cosas en mi personalidad que batallo. Hay veces que me desespero. Hay veces que orgullo, a lo mejor. Y yo sé muchas veces cuando digo, hey, estoy mal, me estoy pasando de la línea aquí. Pero saben, aunque yo quisiera cambiarlo, no puedo. Si yo me aferro a decir, no, es que pon una cara feliz y trate de hacer ver a todas las demás personas que eres espiritual, no puedo. Simplemente no funciona. Porque, no, Edgar, aférrate. Es más, levántate y haz contrario a lo que tú quieres y ama a tu esposa, ama a tu hija. Por más que quiera, muchas veces no sale. ¿Por qué? Porque no está en mí. ¿Sabes cuándo sí nace? Cuando voy a los pies de Cristo y digo, Señor, por favor, es que Él inició la obra. Él es el que perfecciona. Estando en Él, es que somos nueva criatura. Si ven, no depende tanto de su esfuerzo y no depende tanto aún de sus convicciones y su disciplina. Depende mucho más, o depende completamente más bien, de aquel que puede hacer el cambio en el corazón. Porque aunque usted diga, voy a ser buena esposa de aquí en adelante, voy a sonreír y siempre va a tener mi esposo la comida hecha, las camas perfectamente alineadas y tendidas, va a oler bonito la casa constantemente, me voy a arreglar perfectamente todos los días para que mi esposa, me explico, mi esposo, no sé, poder cumplir o X o Y y mi esposo sea feliz. Y aunque el esposo diga perfectamente todos los días, voy a procurar hacer lo que ella necesite. Voy a procurar, yo me explico, esforzarme más allá de mis capacidades y hacerle ver que la amo de todas maneras. Y luego te das cuenta con que batallas con tu propio carácter y dices, no puedo. ¿Por qué? Porque tú no puedes, tú no iniciaste la obra. Cristo inició la obra, entonces Él es el único que la puede perfeccionar. Vamos a ver ahí 1 Samuel capítulo 10 versículo 9, dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó, ¿quién? Dios, su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. Está hablando de Saúl. Saúl era un hombre bien alto, bien apuesto, pero un cobarde. No pudo afrontar a todo el pueblo que estaba esperando algo de él y lo querían proclamar rey, se escondió. Tuvo miedo porque hubo personas que hablaron mal de él. Y aquí este hombrezote grande, me explico, que pasaba todo el pueblo de los hombros hacia arriba, tenía miedo de confrontar a unos hombres, me explico, cuando Dios le había dicho que él iba a ser rey. Ahora, Dios le había dicho, tú vas a ser rey. Entonces, independientemente de lo que él quisiera, iba a ser rey. Sin embargo, estaba acá como un cobarde. Pero dice la Biblia que Dios cambió su corazón. ¿Cómo? No lo sé. Pero de ese punto en adelante se levantó y prácticamente fue un tirano de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque movía todo el pueblo y ustedes quédense, ustedes hagan, y empezó a tomar malas decisiones. Un líder completamente errado. Pero de un cobarde, me explico, a una persona tomando malas decisiones, es un cambio de corazón. ¿Sabes quién lo hizo? No lo hizo Samuel. Ni siquiera lo hizo el pueblo, con sus malas decisiones y con el murmullo. No lo hizo el pueblo. Dice la Biblia que Dios le mudó el corazón. Qué increíble pensar esto. Porque no fue él, dijo, Dios dijo eso, entonces me voy a levantar y yo lo voy a hacer. No. Dios lo inició en él primero. Es lo que dice la Escritura. Ahora, vamos a otro ejemplo. Aquí vamos a Daniel capítulo 13, 3, versículo 14. Dice, habló Nabucodonosor, y a lo mejor conocen esta historia, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Aquí se levantó este hombre y dije, no, pues yo soy grande. Prácticamente se estaba proclamando un Dios e hizo una estatua de él mismo. Estaría padre, ¿no? Una estatua mía, así, en medio. Y quiero que todos se arrodillen ante la estatua a esta hora. Voy a hacer sonar los instrumentos y todo Hermosillo quiero que vean en dirección a la estatua de Edgar y ¡pum! Se arrodillen.
Este hombre estaba enajenado consigo mismo. Y hay 3 hombres que deciden no hacerlo: Sadrach, Mesach y Abednego, dice la Biblia. Ahora, vemos un hombre completamente orgulloso, vemos un hombre, a mi parecer, insoportable. ¿Quién va a pensar que es Dios? Ahora, vamos un capítulo más adelante nomás para que observen el Daniel capítulo 33 y 34. Daniel capítulo 4, versículo 33 y 34 dice: en la misma hora, dice, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Brínquense al versículo 37, que también lo puse ahí. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico ¿a quién? Al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Es un hombre completamente distinto a solo un capítulo anterior. ¿Quién lo hizo? Este hombre, no había nadie que estuviera por encima de él. Prácticamente era la punta del imperio babilónico. Era Nabucodonosor. Este hombre, se le había dicho en Isaías que él iba a abrir puertas y nadie las iba a cerrar hasta que Dios quisiera. Este hombre había dicho que Dios le iba a permitir que destruyera naciones, que las desmenuzara. En la figura en sí es la cabeza de oro. Es increíble lo que este hombre hizo. ¿Y sabes quién lo humilló? Dios le dijo: ¿sabes qué? Te voy a quitar tu corazón hasta que aprendas. Vas a estar como una bestia comiendo zacate, me explico, viviendo como un animal más, y después te voy a poner en el lugar donde estabas, en la punta otra vez. Wow. ¿Quién puede hacer esto? Solo Dios puede hacerlo. Entonces la pregunta es, cuando dice la Biblia que el que inició en vosotros la buena obra, y nos aferramos a nosotros mismos cambiarla, fallamos, porque solo Dios lo puede hacer. Cuando nosotros nos esforzamos en cambiar el de la otra persona, también fallamos. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacerlo. Y la Biblia dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No en tus fuerzas, solo Él lo puede cambiar. Punto C, la obra culminará en el día de Jesucristo. 1 Corintios 15, versículos 51 al 53 dice así, he aquí os digo un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto moral se vista de inmortalidad. La Biblia menciona, dice, esto no siempre será así. Nosotros, hermanos, los que somos creyentes, los que somos hijos de Dios, la Biblia menciona que un día, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados. Aquellas cosas con las que batallamos y aquellas cosas que siempre que queremos dejar, me explico, y simplemente no podemos porque no hemos sabido dejar en los pies de Dios, un día va a cambiar. Aquella falta de carácter, aquella falta de disciplina, aquel orgullo, todo eso un día va a cambiar y vamos a hacer, la Biblia dice, como Él es. Hasta ese día seguimos siendo una obra en construcción. Hasta el día que venga Cristo, entonces, me explico, ya vamos a voltear a ver y ahora sí, nena, ya puedo ser el hombre perfecto. ¿Por qué? Porque yo no podía. Pero ahora sí como Cristo es. Pero hasta ese día no podemos, me explico, esperar que todos caminen en el agua, no se puede. Mucha gente, ha venido gente en la iglesia y me dice, no, ¿sabes qué? Hiciera esto, pero la verdad es que hay muchos hipócritas. Y digo, es que tú también eres obra en construcción. No, es que lo hiciera, pero mira, esta hermana, estoy batallando con ella. Pues sí, es obra en construcción, ten paciencia, tú también eres obra en construcción. No eres terminado. Hay muchas fallas todavía contigo, hay muchas cosas todavía contigo que tienes que seguir poniendo a los pies de Dios para que Él obre. ¿Por qué? Porque Él inició la obra.
No, pero que no estás viendo, no puede ser esto, ya no voy a servir, simplemente no quiero servir, me tienen enfadado ya. Y, hey, espérate, eres obra en construcción. ¿Qué te puedes enorgullecer si todavía Dios no ha terminado contigo, si te falta mucho? ¿Sabes cuándo va a terminar? Cuando Cristo venga. Ahí sí, en un abrir y cerrar de ojos, ahora sí, ya todos vamos a ser iguales. Y tus enojos, ni al caso, porque ya vamos a ser iguales. Ahora sí, y nomás me pongo a pensar en eso y se me pone la piel chinita de simplemente pensar en ya no voy a desear, me explico, a este mundo, nada de este mundo, porque voy a tener la mente de Cristo. Me preocupa nomás aquellas personas que dicen, no, espérate, la mente de Cristo, yo no quiero la mente de Cristo. Me gusta el pecado que sigo cometiendo, me gusta aquellas cosas que hago, y entonces Dios comenzó la obra en ti o no. Si no hay cambios, si no hay fruto, si no hay nada, entonces debieras cuestionarte. Porque Dios perfecciona su obra. O no eres salvo, o simplemente estás endureciendo tu corazón para que Dios no haga la diferencia. No hay otra. Si no tienes el deseo más mínimo de querer acercarte a Dios, si escuchas tus palabras y tu corazón no tiembla, si escuchas su voz y simplemente no hay absolutamente ningún cambio en ti, hermano, no eres salvo. Me atrevería a decir que si no hay nada en tu vida que desea acercarse a Dios, no puedo decir no eres salvo, ¿no es cierto? No lo sé, no conozco el corazón. Pero si no hay nada, entonces examínate, porque a lo mejor no eres salvo. Y qué feo, me explico, vivir tu vida engañado y despertar un día en el infierno y decir, hey, pues sí, pero nunca inició en ti una obra. Nunca quisiste. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionaré hasta el día de Jesús. 1 Juan 3:2 también habla acerca de esto. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos, dice la Biblia, semejantes a Él. Subrayen eso. Un día, hermanos, vamos a ser como Él. Ahora, somos una obra en construcción, hermanos. Una obra en construcción no hay mucho que se pueda jactar porque todavía no está terminada. Una obra en construcción, me explico, no hay mucho que pueda alardear porque pues todavía no está terminado. Pero el potencial de lo que Dios puede hacer con los recursos ilimitados de Dios, en un corazón como el de usted, pueden ser infinitos si simplemente usted deja que Dios obre. No usted, Dios. No el pastor, no nadie más, es Cristo. El fin del punto 2, el fin de la obra. ¿Y cuál es el objetivo o para qué Dios está trabajando en nosotros? Hay una razón por la cual somos una obra en construcción o una obra en proceso de construcción. Punto 2, el fin de la obra. Porque debemos de edificar el cuerpo de Cristo. Hay una razón, hermanos, por la que no somos salvos y morimos. Estaría suave, ¿no? Ser salvos y ahora sí vamos a la presencia de Dios y ya vivir eternamente con Él. Hay una razón por la que estamos aquí. Y la razón por la que estamos aquí, hermanos, es para alcanzar otras personas a los pies de Cristo. La razón por la que estamos aquí es para brillar y que otra gente diga, oh, mira, ellos tienen algo diferente. ¿Por qué no buscar aquello que ellos están brillando o aquellos que ellos tienen? Yo no lo tengo, yo lo quiero. Bueno, la razón para que Cristo nos deje aquí es para que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo y podamos alcanzar a otras personas. La razón por la que para que lo que Dios sigue trabajando en nosotros es para formar en nosotros a Cristo y que Cristo que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Hace unos días atrás, estoy estudiando para la clase que vamos a dar en el Instituto de Historia de la Iglesia Bautista. Es una historia, interesante, nomás hablar de la Iglesia Bautista en sí. La Iglesia Bautista tiene sus orígenes, creemos que aún es una iglesia que se ha preservado. Ha tenido diferentes nombres a lo largo de la historia, desde anabautistas, montanistas, me explico. Podríamos perder horas aquí. Pero entre ellos me encontré testimonios de lo que eran hombres hablando acerca de lo que ellos veían, de cómo veían ellos a los cristianos.
Se me hizo bien interesante. Porque cómo veían las personas inconversas, cómo veían los cristianos hace 1850 años atrás. Y las empecé a leer. Y de repente mi corazón empezó a entrar en convicción. Porque este hombre decía, estos están en este mundo, pero parece que son de otro mundo. Porque los golpean y ellos bendicen. Los meten a la cárcel y ellos glorifican a Dios. Ellos tienen su familia, pero no son parte de nosotros. Porque ellos odian el pecado, aman la verdad. Ellos, por alguna razón, yo los veo, decía la persona, como si fueran el alma del mundo. El alma y el cuerpo son distintos, pero cohabitan juntamente. Ellos traen la sanidad de este mundo. Ellos, me explico, son la luz que necesitamos. Eso es un inconverso. Y ahora lo estoy parafraseando, no me lo sé de memoria, no era una carta. Pero es increíble ver cómo un inconverso veía al cristiano. Veía la iglesia. Y me trajo convicción porque vemos hoy el cristianismo y el mundo muchas veces no sabe diferenciar entre si eres cristiano o eres inconverso. Si eres de ellos o contra ellos. No saben. Y digo, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Cuándo la iglesia dejó de ser una obra en construcción? ¿Cuándo la obra empezó? Me explico, cuando el cristiano decidió cesar de que Cristo siguiera obrando en él y simplemente mejor se unió al mundo. Hoy las iglesias están tratando de ser más como el mundo para atraer más gente al mismo mundo, no ser más, me explico, como Dios para atraer más gente a Dios. Son cosas bien distintas. ¿Y cómo es posible que un incrédulo diga, ellos son como el alma al cuerpo, los necesitamos? Están con nosotros, pero no hablan como nosotros. Están con nosotros y tienen nuestras costumbres, pero no visten como nosotros. No se alimentan, no se refieren a otras personas con nosotros. Los golpean y glorifican a Dios. Les robamos, me explico, y siguen dando gracias. Los apreciamos y ellos nunca se ofenden. Y uno dice, porque veo al cristiano hoy y parece, me explico, que reaccionan igual. ¿Cuándo dejó entonces la iglesia de ser una obra en construcción? ¿Cuándo dejó el cristiano entonces de ser una obra en construcción? Si sus compañeros del trabajo no ven algo diferente en usted, hermano, la obra paró. Si en su familia no hay una diferencia notable en cómo usted se expresa, cómo usted habla del reino de los cielos, ¿la obra paró? ¿O qué pasó? ¿Cómo es posible que un incrédulo haya visto tan palpable la diferencia entre estas dos, entre el mismo mundo y el cristiano, y para él era tan obvio y claro, y hoy en día no sepan diferenciar entre las dos cosas? La Biblia enseña que el que inició en nosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Será que la iglesia se está alejando de Cristo y por eso ya no está marcando una diferencia? ¿Será que el cristiano ya no quiere ser más como Cristo es y quiere ser más como el mundo es? ¿Será que el cristiano, me explico, ya se enfadó? Ya perdió la sensibilidad de su corazón, ya no le importa, ya no quiere alcanzar más personas para Cristo, ya paró. Estamos aquí, hermanos, para edificar el cuerpo de Cristo, y esto es para alcanzar otras personas. Efesios 4:2 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos está perfeccionando, dice la Biblia, para la obra del ministerio. ¿Qué tan relacionado está usted con el ministerio? Si Dios está perfeccionando su obra, usted lo está haciendo para que pueda servir más para la causa de Cristo. Eso es el ministerio. Si Dios está obrando en su corazón y si Dios lo está perfeccionando, entonces debería haber un hambre por hacer más para Dios. Un hambre que muchas veces no se palpa. Hermanos, el evangelismo en la iglesia está bajando. Y uno, ¿qué está pasando? ¿No les interesa alcanzar más gente para Cristo? En realidad, me explico, no hay hambre, no hay deseo.
Entiendo, muchos trabajan, pero en su trabajo, en su escuela, en su familia, me explico, hay mucha gente. ¿Qué pasó? Si somos perfeccionados, hay una meta y una razón del por qué. Si vamos a santificarnos, no es nada más para gloria nuestra y gloria aquí mismo en la iglesia, es para que otros vean a Cristo en nosotros. No hay otra razón del por qué buscar santificación. Para la gloria de Dios, y que por medio de eso Dios pueda ser instrumento, podamos ser instrumentos en sus manos. Y ahora sí, acércate, porque aquí estoy, con este grupo de individuos que se hacen llamar cristianos. Pero veo hambre, veo apatía, veo muchas veces una falta de interés. El viernes estaba hablando con los jóvenes. Muchas veces les decía, jóvenes, si ustedes van a tener una amistad en la iglesia, que sea Cristo, que sea Dios lo que une estas amistades. No sus preferencias, porque sus preferencias cambian, muchachos. ¿Me explico? No aquellas cosas que les gusten en común, porque estas también cambian con el tiempo. Pero si Dios los une, ustedes van a permanecer juntos, ustedes van a permanecer unidos, y con el favor de Dios la próxima generación va todavía a ser más fuerte que la que hay ahorita. ¿Por qué? A veces veo que simplemente nomás se repiten los mismos ciclos y digo, no estamos para esto. No es el objetivo de la Iglesia Bautista de Hermosillo que no pase nada, ni traer ningún tipo de diferencia a nuestra ciudad. Esa no es. Pero ¿qué está pasando? ¿Cuándo dejó usted de ser sensible a la voz de Dios? ¿Cuándo dejó de Dios, me explico, de perfeccionar su obra en usted? ¿Cuándo? ¿Cuándo usted puede registrar de que, bueno, yo fui salvo, estaba en fuego y de repente, ¡pum!, y ya no estoy? ¿Qué pasó? Vean, Dios está perfeccionando su obra a menos que usted detenga la mano de Dios en su vida. La Biblia menciona también en 1 Timoteo 1:2, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Vamos, el hecho de que lo hayan puesto en el ministerio era una adulación, era una bendición, era un privilegio. El ser parte del ministerio, wow, Dios me puede usar, puedo ser instrumento en sus manos, puedo ser parte del cuerpo de Cristo y tener un impacto en este mundo. ¿Ven la diferencia? Porque si usted no tiene el más mínimo deseo de formar parte del ministerio, entonces a lo mejor no tiene el más mínimo deseo de traer un impacto a la ciudad, de traer un impacto a las otras personas que desconocen de Cristo. Pero si Dios perfecciona a los santos, es para el ministerio. Es lo que dice la Biblia. Hechos 20:24, Pablo mismo hablando dice, pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Veamos, él lo vio como un privilegio, como una bendición, dijo, y nada me importa más que seguir en aquella carrera que Dios me puso, en el ministerio que Dios me puso a hacer. No hay nada más importante, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que termine la carrera y el ministerio que Dios me dio y me entregó a mí, los gentiles. Vemos el corazón de un hombre, me explico, completamente apasionado a aquello que Dios quería que hiciera. Aquello que tiene un valor eterno, aquello que tiene y puede trascender, me explico, a la siguiente generación. Me pregunto a lo mejor si Pablo viera la generación de hoy en día y les dijera, ¿qué está pasando con ustedes? Despierten. Hay algo más importante que muchas veces aquellas cosas en las que gastamos todo nuestro tiempo. Cuando terminó el semestre pasado en el instituto, puse en mi corazón el deseo, ¿sabes qué? Voy a salir a testificar todos los días. Gracias a Dios, al menos durante el verano, que es cuando se puede. Gracias a Dios estamos a punto de terminar y con la excepción de 2 o 3 días, pudimos salir todos los días. Y saben, duró un tiempo que estuve un poco desanimado por eso, estar platicando con la hermana Katy acerca de eso, porque no veía el resultado que esperaba ver. No veía, me explico, mucha gente salva, no veía mucha gente en la iglesia y estaba diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estoy viendo el resultado que esperaba? Digo, levantarme temprano todos los días y orando y rogando a Dios porque haya gente salva, ¿qué está pasando?
Después entendí que no es mía la obra. Es Cristo quien inicia la obra. Yo lo único que puedo hacer es nomás tirar la semilla, y esperando que haya un alma, me explico, deseosa de escuchar y entender la verdad. Pero la verdad es que no hay mucho. Vaya un día a evangelizar y nomás reaccione y vea cómo, nomás observe y estudie cómo reacciona la gente cuando usted le dice, ¿estás seguro que va a ir al cielo cuando usted muera? Una cara de, ¿estás loco? Cerrar la puerta, o no tengo tiempo, hay cosas más importantes, no puedo gastar mi tiempo contigo. Todas las respuestas, me explico, hablan de una sola cosa, una apatía increíble a las cosas de Dios. ¿Y por qué? Porque a lo mejor no ven una diferencia. ¿No le mueve un poco el corazón a eso? Diré medio desanicaro, gracias a Dios me animaba y me decía, tú sí, o sea, pues tú no es tuya la obra. Y me dijo, ¿sabes qué? Me mandó una frase que Carlos Spurgeon, no la puse. Pero decía, parafraseado, decía algo como que el salir a ganar almas es para la gloria de Dios. Las personas que son salvas son para la gloria de Dios, y las personas que no son salvas también es para la gloria de Dios. Porque Él va a ser glorificado en aquellos que decidieron darle espalda y van a tener su consecuencia. Dios va a recibir la gloria de cualquier manera. Y sí. Pero me parte el corazón, me explico, que no haya gente dispuesta o nomás que quiera abrir los ojos al Evangelio. ¿Y cómo lo va a ver si aquí mismo en la iglesia hay apatía? Pues en ese sentido. Llegamos a ser 190 veces en la iglesia y el evangelismo está bajando a 35. ¿Qué está pasando? No los digo como regañen, los digo como que, bueno, me duele. Porque la espiritualidad de la iglesia se ve en su fruto. ¿Y sabes cuál es el fruto de la iglesia o el fruto del cristiano en ese sentido? Otro cristiano. ¿Dónde están? O al menos lo estás intentando. Una vez había un hermano llorando diciendo, hey, ¿qué va a pasar con derramando su corazón? Yo tengo una carga por este país, yo tengo una carga por estas personas. Digo, wow, qué increíble. Yo necesito eso. Porque es la verdad. Hay una carencia increíble de Dios. Y si la iglesia se va a perfeccionar es para una razón, alcanzar otras personas. Si no alcanzas otras personas, ¿por qué? Dios no va a seguir con su obra. No estás cumpliendo el propósito, vaya, del por qué Dios te habría de dar su poder. El fin de la obra es la edificación del cuerpo de Cristo. Otra razón por la cual Dios quiere perfeccionarnos es para que ser más como Cristo es. Ser más como Cristo es. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Espíritu de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow, ¿saben? Lo increíble aquí es que nadie de nosotros somos el estándar, Cristo es el estándar. Y si Cristo es el estándar, nos falta mucho a todos, hermanos. Hay mucho que hacer, hay mucho que cambiar, hay mucho en qué trabajar. Pero ¿qué estás haciendo para trabajar en esto? ¿Qué tanto eres más como Cristo ahorita que hace 3 años atrás? En una ocasión les decía, si usted pudiera traer a otra persona a la iglesia con su corazón, ¿la iglesia fuera mejor o peor? Si usted pudiera tener una persona aquí en la iglesia con la misma hambre y sed que usted tiene de espiritualidad, con la misma hambre y sed que usted tiene de la palabra de Dios, ¿la iglesia fuera mejor o peor? Sea honesto. Si la iglesia no es mejor, entonces hay algo incorrecto en su corazón. Porque Dios inició la obra para alcanzar a otros. Dios inició la obra para que nosotros seamos más como Cristo es. Y si somos más como Cristo es, entonces debiéramos traer más personas, me explico, y que este lugar crezca aún espiritualmente. Ser más como Cristo. 1 Corintios 1:12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. Tantas personas espirituales hay, hermanos, nuestra meta es Cristo.
Tanto trabajo hay, hermanos, pero nuestra meta es Cristo. Tanto hay gente, hermano, que se está entregando, pero nuestra meta no son ellos, nuestra meta es Cristo. Falta mucho, hermanos. Les he platicado de un hermano en Mexicali. Este hombre tenía 87 años, debe tener más de 90 ahorita. Es un viejito, hermanos, increíble. No bien, ni habla español bien. Y hermanos, quiere iniciar otra iglesia. Y uno dices, ¿cómo puede ser esto? Quiere iniciar una iglesia. Hay jóvenes que no vienen al evangelismo y los pones y dices, wow. Qué diferencia en pasión en corazón. ¿Por qué? Porque hay apatía. Ser más como Cristo es. Filipenses 1:21, Pablo hablando también, porque para mí dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si voy a vivir, es por Cristo. Quiero ser más como Él, quiero brillar como Él, quiero, pensar como Él, amar, quiero ser como Cristo es. Una vez un predicador decía, ¿sabes que muchos quieren ir al cielo, pero no se quieren encontrar a Dios en el cielo? Y me quedé pensando con eso, ¿cómo que no se quieren encontrar? ¿Quién no se quisiera encontrar a Dios en el cielo? Sí, quieren ir al cielo para no estar en la eternidad en el infierno, pero no quieren dejar su pecado, por eso no quieren encontrar a Dios. Dije, wow, tiene sentido. Quieren gozar de todas las, maravillas en el cielo, y les gusta hablar de eso, pero no se quieren encontrar al Dios que un día van a enfrentar cuando estén en el cielo. Quieren ir a la gloria, sin hacer ningún tipo de cambio. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia ha llegado a ese punto? Donde querer nomás tener las bendiciones de Dios y no querer ser como Dios mismo es. Punto C, no ser fluctuantes. Seguimos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay una razón por cual Dios sigue trabajando en nosotros y el final es que ya no seamos niños. ¿Saben? En la Biblia hay varias referencias que hablan a que seamos niños y niños no está haciendo referencia a otra cosa más que fluctuación. Un niño puede estar feliz y contento así. Puede estar llorando porque tiene una pierna rota, le hace una paleta y está feliz. Así. ¿Me explico? Puede haber tenido un choque increíble con otro niño y de repente ese mismo niño le dice algo bonito y ¡pum! Como si nada hubiera pasado. La Biblia asemeja a aquellas personas fluctuantes a niños. Y la Biblia dice que Dios nos está perfeccionando para que no seamos niños fluctuantes. Qué feo que lleves mucho en las cosas de Dios y la Biblia todavía te sigue comparando con un niño si eres fluctuante. 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No sean niños en cuanto a fluctuación. Entro, no entro. Sirvo, no sirvo. Doy, no doy. Hago, no hago. Soy fiel, después no. La Biblia dice niños fluctuantes. ¿Por qué cambias? Ahora, si se pone a analizar un poco esto, la Biblia menciona que Dios odia la pusilanimidad. Dios odia incluso la tibieza. Dios odia a aquellas personas, que no son constantes. ¿Y por qué? Porque va en contra del carácter mismo de Dios, va en contra de su esencia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Y cuando ve una persona que es fría y luego caliente, dice, bueno, ¿qué está pasando? Es contrario a la naturaleza misma de Dios. Pero la Biblia llama a aquellas personas que no están creciendo, dice, son niños fluctuantes. Les dices cualquier cosa, y la creen. Le dices otra cosa y la creen. Se sienten bien y son felices, se sienten mal y son tristes. No son constantes. Pero si Dios comenzó en nosotros la buena obra, el fin es que ya no seamos ese tipo de niños fluctuantes. Hay una razón por la cual sigue obrando y por eso somos una obra en construcción. El final es la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, involúcrese en el ministerio. Ser más como Cristo es, hermano, tome decisiones y no cambie. No sea un niño fluctuante. Y punto 3 y último, hermanos. El proceso de la obra. Y aquí nomás quisiera hablar de dos verdades. Del cómo una persona, puede ser y puede crecer
en la obra. ¿Cómo una persona puede dejar que Dios termine la obra en ellos? Punto A, siguiendo la verdad. Seguimos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor. La Biblia dice que Cristo, dice en Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y luego las siguientes palabras dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes? Si usted busca la edificación de una persona, busque estas dos cosas. Porque puede tener verdad sin gracia, mengue. Si usted va a crecer, si usted va a permitir que Dios obre en usted, tiene que reconocer esto, usted tiene que menguar. Dios no va a batallar con usted, me explico, para hacer la obra. Porque no es la manera en la que Dios obra. Dios no dice, bueno, a ver, voy a luchar contigo mismo. Dios, si quieres lo hago, si no quieres está bien. Si le permites a Dios obrar, Él va a perfeccionarte. Si le permites a Dios obrar, Él va a hacer algo increíble de ti. Te lo prometo. Si le permites a Dios tener acceso a aquellas partes de tu corazón que no le quieres abrir a nadie, entonces puede hacer algo más, algo grande de ti. Pero si le cierras la puerta a cada cosa que Dios te habla, si cierras la puerta a aquellas cosas, me explico, que no te gustan, si cierras la puerta a cualquier llamado de Dios, es imposible. Dios no va a terminar la obra en ti, no le estás permitiendo hacerlo. Había una iglesia en Canadá que estaba a punto de morir. Y era una iglesia grandísima, cambiaron de pastor, creo que murió el pastor, pasaron por varias situaciones y la iglesia estaba a punto de morir, así, deshacerse completamente. Llegaron unos hermanos, los últimos que quedaban en la iglesia, y querían tomar una decisión. Dijeron, pues ¿qué hacemos? Vendemos la iglesia, la regalamos, le damos a otro pastor, ¿qué hacemos? Porque ya esto simplemente está por morir. Tomaron la decisión de empezar a tratar de ser usados por Dios. Vieron una necesidad y dijeron, pues vamos a hacerla. Si vamos a morir de todas maneras, no hay nada que perder. ¿Por qué no le hablamos a otras personas de Dios? Empezamos con niños. Y ¿sabes qué? Hay un hermano en la iglesia que a lo mejor ya se va a destruir. ¿Por qué no lo hacemos? Y ¿sabes qué? Hay otra persona que está batallando. ¿Por qué no tratamos nosotros juntos? De todas maneras, ya la obra se va a morir. Y vamos y tratamos de hacer la diferencia. Y ¿sabes qué? Estos hermanos que acá batallaron, se alejaron, ¿por qué no vamos y les hablamos? No con el fin de traerlos porque esta obra ya va a morir, me explico, pero que sea lo último que vamos a hacer. Estas personas, sin quererlo, estaban siendo sensibles a lo que Dios quería que hicieran. Estas personas, sin quererlo, empezaron a ser sensibles a las necesidades de otras personas y empezaron a hacer algo. Dejaron de hacer lo que ellos querían para ser usados por Dios. La iglesia no mucho tiempo después estaba avivada. Nomás porque permitieron que Dios obrara. No hicieron nada del otro mundo. Nomás dijeron, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Estas necesidades no son bien grandes, son pequeñas, pero podemos hacerlo. Tiempo después esta iglesia, me explico, se volvió a avivar, increíblemente creció, Dios trajo otro pastor y la iglesia sigue. Vemos, Dios no está peleando contigo, no te va a obligar a hacer cosas que tú no quieres hacer. Todo lo que va a hacer es tratar, me explico, es exponer con su palabra y usted decide si seguirlo o no. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Por favor, permita que Dios perfeccione la obra en usted. Si quiere hacer algo para Dios, si quiere que esta obra crezca, si quiere hacer una diferencia, si quieres que Dios cambie aún tu mismo corazón y tu misma persona, permite que Dios haga la obra. No se puede de otra manera. Si quieres que Él crezca, debes de menguar. Y punto 2 y último, necesitas hacer todo aquello que Dios pone en tu mano por hacer. Romanos 8:29 dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Hermano, usted está en una posición que otra persona no está. Conoces gente que otra persona no conoce. Estás en un punto clave donde Dios te puede usar. Hermano, deje que Dios haga la obra. Y si pudiéramos resumir esta predicación, hermanos, es nomás
tratar de hacerle ver la necesidad que tiene la iglesia de que Cristo termine la obra en la iglesia. No se trata de usted, se trata de Cristo. Oramos. Padre Celestial, gracias, Señor.